Hola a todos, soy Eduardo Mateos de correunamaratón.com y en este vídeo toca hacer el análisis o las 10 cosas más interesantes que podemos encontrar en el nuevo Garmin Enduro, que es el modelo tope de gama, digamos, dentro de la gama Fenix, porque como ya te explicaré ahora dentro de un momento, lo podemos englobar más como un modelo dentro de esa gama Fenix que una propia gama como venía siendo lo que era la Enduro. Así que te voy a hablar de todas las novedades que se han introducido a nivel de software en este reloj, que es pues, la selección automática de satélite, la función de Next4, la mayor autonomía que tiene, las flechas que tenemos a la hora de navegar, en definitiva, todas esas novedades que se han añadido a este reloj y que de hecho ya han llegado al resto de la gama Fenix 7 en la última actualización, que es de hace 5 días. Es decir, todo lo que te voy a comentar del Enduro 2, de todas las novedades que se incorporaron en este reloj, o bueno, casi todas, porque evidentemente la autonomía también tiene que ver con respecto al tamaño de la batería, pero en cuanto a software, todas esas novedades son las que puedes encontrar en la gama Fenix 7 y además llegarán también al Forerunner 955 en las actualizaciones que vayan a ir más adelante. Así que no te entretengo más, vamos a ir con todas esas funciones una por una para que comprendas exactamente cuáles son las novedades que han traído este reloj al mercado y cuáles son todas esas novedades que vas a poder ver en la gama Fenix 7 y en el tope de gama del Forerunner. Pues bien, empezando, ¿por qué te digo que este Garmin Enduro 2 es un modelo más de la gama Fenix 7X? Pues porque en definitiva, digamos que puede ser considerada una versión premium por encima de lo que era ya la versión premium del Fenix 7X, que era el modelo Zafiro. Es decir, antes de comentarte sobre el 7X, qué es lo que aporta, vamos a volver un poquito en los años, en unos meses atrás, y recordarte de dónde venía el Enduro. El Garmin Enduro original, el que es antecesor de este modelo, era un reloj que partía de la gama Fenix 6X, pero Garmin le había eliminado una serie de funciones, como puede ser la navegación, la conexión Wi-Fi, la posibilidad de reproducir música, es decir, funciones que mucha gente puede querer en un reloj, digamos, tope de gama y además con mucha autonomía. Es decir, Garmin decidió eliminar esas funciones, además alguna otra función de navegación, todo con el objetivo de poder presentar una autonomía muy alta y poder decir, pues tenemos X horas, no recuerdo ahora mismo cuántas eran, pero poder decir, tenemos X horas y compararse con la competencia. Pero a cambio te estaba limitando las posibilidades que tenía el reloj, digamos, un poquito injustamente, porque creo que es una cosa que debe ser el propio usuario el que elija si quiere utilizar las cosas o no. Es decir, si tú te compras un Garmin Enduro 2 y decides utilizar la multibanda con rutas de navegación mientras vas escuchando música y la batería no te dura más de 100 horas en uso de actividad, pues al final es una decisión que tú has tomado libremente, pero que tienes esa posibilidad. Pues bien, todo eso ha cambiado en el 7X, en el Enduro 2, porque como digo, parte del 7X y no se le ha eliminado ni la conexión Wi-Fi, no se han eliminado los mapas, no se ha limitado la posibilidad de reproducir música, la navegación es exactamente la misma. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Dirás, pues básicamente con respecto a lo que es el 7X Zafiro, lo único que cambia es que es un poquito más gordo, tiene casi 1 milímetro más de grosor, tiene pues eso, 0,7 milímetros más de tamaño digamos, de gordura, para albergar una batería de un poquito más de capacidad y que eso nos dé horas extras de uso, que es las que no tenemos en el 7X. ¿Hay mucha diferencia de horas de uso? Pues eso te voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, en definitiva tienes que saber que el Fenix 7X la batería dura mucho y en el Enduro 2 la batería dura mucho. O sea, hay evidentemente casos de usos donde la vas a necesitar, pero que no considero que sea una cosa sumamente importante. Luego además hay algunos cambios con respecto a la linterna del reloj, que digamos es un cambio que no vas a estar presente en los Fenix 7, porque es un cambio físico. Y luego todo lo que es a nivel de mejoras de software y de todas las novedades que se han presentado en el Enduro 2, pero que eso sí se va a traspasar a los Fenix 7X o 7 o 7S y que, como digo, pues en definitiva ya han llegado, o sea, no es una cosa exclusiva de este modelo. Así que ya una vez que te has aclarado de dónde viene este Enduro 2, que es básicamente un Fenix 7X al que está por encima, y bueno, además no me he olvidado de comentarte, pues evidentemente el Enduro 2 viene con una correa de nylon
que no está presente en el Fenix 7X. Y además de esta correa de nylon, pues en el interior de la caja Garmin te suministra, si así lo quieres, una correa, si la encuentro, tradicional de silicona, con el sistema Quick Fit, con lo cual podemos cambiar de la de silicona a través del Quick Fit a la de nylon de forma rápida. Es decir, esto entra dentro de las diferencias que podemos encontrar en los 100 euros que hay del Fenix 7X Zafiro al Enduro 2. Bueno, diferencias o cosas que tienes que saber de este Enduro 2. La primera de todo, como te estaba comentando ahora, la autonomía. Es un reloj que tiene mayor autonomía que el Fenix 7X Solar. ¿Por qué? Pues porque tiene mayor grosor y mayor batería, una batería más grande. Para ponértelo en horas, pues te voy a poner en pantalla lo que es la misma gráfica que estoy mirando, que es la que tengo colgada en la prueba de la página web, donde vas a poder ver que lo que es en uso de reloj inteligente, digamos, el modo base sin utilizar la carga solar, sin que influya nada la carga solar, pasamos de 28 días que tenemos en el Fenix 7X a 34 días que tenemos en el Enduro 2. Eso, además, si se ve complementado con la carga solar, si estás en un ambiente, digamos, solar en verano, donde hay más incidencia del sol, pues podemos pasar en vez de 37 días a 46. Es decir, eso es en el uso de reloj inteligente o en el uso básico. Si queremos, por ejemplo, utilizarlo solo GPS, pues podríamos tener hasta 122 horas en el 7X, y como digo, pues al final son muchas horas, mientras que en el Enduro 2 pasaríamos a 150 horas. Y donde quizás más diferencia se nota es en el modo multibanda y de todos los sistemas de satélite, donde pasaríamos de 41 horas a 81 horas en el Enduro 2. Digamos que ese es el perfil donde más ha mejorado y donde más vas a aprovechar la batería del Enduro 2. Pero como te digo, son muchas horas tanto en uno como en otra, es decir, no creo que sea una función determinante o una característica determinante a la hora de decidirte en la compra, salvo que hagas muchas ultras y quizás a lo mejor tu tiempo habitual en las distancias ultras que sueles moverte pues esté rozando el límite de lo que te ofrece el Fenix 7X Zafiro o el Fenix 7X normal y digas, pues a lo mejor ese poquito más es justo lo que me falta en mis carreras habituales. Si ese no es el caso, pues la verdad es que vas a estar parejo porque son baterías que duran un montón. Vamos a pasar ahora a siguientes funciones de software que, como te digo, pues a partir de ya están disponibles en el resto de Fenix 7X, así que si eres un usuario de un Fenix 7 o pensabas cambiarlo, pues que lo sepas cuál es lo que puedes tener en cada uno de ellos. Empezamos por los satélites multibanda o, digamos, la función que se aprovecha más el satélite multibanda, que es la función de SatIQ o AutoSelect, que es como podemos verlo en el menú de configuración. ¿Qué significa la función AutoSelect? Pues como sabes, el Fenix 7X Zafiro o el Enduro 2, porque el Fenix 7X no tiene multibanda, como digo, el Zafiro y el Enduro 2 tienen la opción de satélites multibanda. Eso lo que hace es que, además de conectarte o recibir datos de todos los satélites, de todas las constelaciones de satélites, adicionalmente podemos recibir datos de esos satélites a través de dos bandas, lo cual reduce pues, errores que se puedan inducir a través de señales rebotadas de edificios, en un valle a través de las señales rebotadas en las montañas o de árboles, es decir, al final está mejorando la capacidad de recepción. No es una cosa que vayas a notar en todo momento, digamos, durante todas tus actividades, pero sí que hay momentos a lo mejor en los que la recepción es un poquito más complicada y eso te da un plus. Entonces, ¿qué es lo que hace la función AutoSelect? Pues es el propio reloj el que va a definir en todo momento si en un momento determinado necesita solo GPS para funcionar correctamente y de esa manera ahorrar energía, o si por el contrario estamos en una zona complicada, el reloj a través de su algoritmo detecta que necesita un poquito más de apoyo de la multibanda o de la función de todos los satélites, entonces va variando entre los distintos modos que ofrece el reloj para en todo momento tener la mejor recepción de satélite, pero sin que perjudique a la batería. Porque, como has visto en la sección de autonomía, entre el uso de GPS y el uso de multibanda, pues al final hay muchas horas de diferencia de actividad. ¿Qué pasa? Que en este modelo de reloj, pues a lo mejor en tu día a día, la verdad es que puedes prescindir de la función AutoSelect y utilizarlo siempre en multibanda, porque como tienes una batería tan extensa, la verdad es que te da lo mismo que te vaya a durar, pues, o que tengas que hacer la carga en vez de 20 días en 24 días, es decir, no es una cosa que te suponga mucho, pero en otros modelos a lo mejor con una batería más limitada sí que lo vas a poder aprovechar más.
Luego tenemos cambio en la linterna. La linterna en sí es la misma, pero lo que ha cambiado es el difusor frontal que protege esa linterna, esos LEDs. Ahora es prácticamente translúcido, lo cual hace que sea capaz de emitir más cantidad de luz con los mismos LEDs que teníamos antes, con los mismos LEDs de la misma potencia. Es decir, en este modelo pues tenemos mayor cantidad de iluminación. Lo que es la función de linterna, la verdad es que es una de las cosas que cuando se presentó el reloj, el Fenix 7X, hubo bastantes coñas acerca de la linterna, de por qué ese reloj tenía linterna si no podías llevar un frontal cuando salías a entrenar o a competir. Y he de decir que es la función que posiblemente más eche de menos de llevar el Fenix 7X o el Enduro 2 a llevar cualquier otro modelo. Me parece una función fantástica tanto por la cantidad de iluminación que da como por la funcionalidad que tiene. Porque nosotros podemos dejar habilitada la linterna que se conecte automáticamente, en parpadeos, en distintas formas de advertir nuestra presencia, por ejemplo, si estamos corriendo pues, o por carreteras o por calles de noche, en lo que la linterna se va a encender automáticamente a partir de la hora de puesta de sol y se apagará cuando el sol salga. Adicionalmente, pues si nosotros pulsamos mientras estamos entrenando o mientras estamos en cualquier otro momento 2 veces el botón de iluminación, pues la linterna se enciende. ¿Qué conseguimos con esto? Pues nosotros, si por ejemplo estamos entrenando, como te digo, en una calle de noche y tenemos iluminación de las farolas, pues podemos llevar la linterna en parpadeos. Si llegamos a otra zona en la que, o llegamos a un parque en la que no hay iluminación apenas y vamos pisando por sitios que pueda haber huecos en el suelo o piedras o similar, podemos darle 2 veces al botón de encendido de la luz y se encenderá la linterna de forma constante. Podemos ver por dónde estamos corriendo, si tenemos alguna cosa que salvar, un hueco que te puedas hacer destrozar del tobillo, y cuando vuelvas a una zona iluminada le vuelves a dar 2 toques al botón y vuelves a pasar al modo que tengas predeterminado de parpadeo, por ejemplo. Así que, como digo, pues al final es una función que tiene el 7X y el Enduro 2, pero que en el caso del Enduro 2 pues tenemos más cantidad de luz. Lo siguiente que tenemos en las novedades de software pues es el ritmo ajustado a la pendiente, o como se denomina en inglés, Grade Adjusted Pace, que es pues básicamente una forma de traducir el ritmo que nosotros estamos llevando, tanto subiendo una pendiente como bajando una pendiente, y pasarlo a lo que sería el mismo dato para correr en llano. Es decir, lo que haces es poder comparar tu ritmo habitual en llano con el ritmo con el que estás subiendo o bajando esa cuesta. Es una función que ya teníamos, por ejemplo, en Strava, que teníamos en Training Peaks, que en Strava se llama RAP, en Training Peaks NGP, y en todos ellos la función es la misma, es traducir ese ritmo que tú has llevado subiendo o bajando a lo que sería tu ritmo de llano. En definitiva, no es más que un algoritmo que lo que hace es utilizar distintos valores para mostrar una información adicional que tú puedas utilizar de referencia. Básicamente es lo mismo que tenemos con la potencia en carrera, salvo que a lo mejor pues para la gente que está menos acostumbrada a trabajar con vatios, pues va a tener un ritmo objetivo que, si tú sabes que tu ritmo habitual es 4.30, pues sabes que si a lo mejor estás subiendo una pendiente al 9% y estás subiendo a 5.45, pues que eso equivaldría a lo que sería más o menos el 4.30, y sabes que es una constante en tu esfuerzo, que es, como digo, es lo mismo que si tu ritmo o tus vatios en llano son 380 y estás subiendo una pendiente a 380 vatios, pues al final estamos haciendo lo mismo. Es decir, es mostrar la misma información de 2 formas distintas para que tú utilices la que te sientas más cómodo en cuanto pues, a zonas de entrenamiento o lo que es todo el día a día. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el ritmo de carrera ajustado no está todavía presente en los entrenamientos de intervalos. Es decir, si tú tienes un entrenamiento de intervalo, por ejemplo, que tienes un 4 por 1000 a 4.20, ese 4.20 es ritmo real, no podemos utilizar lo que es el nuevo campo de datos de GAP, que sería lo más interesante, sobre todo si sueles entrenar en zonas de cuestas. Pero bueno, quizás es una cosa que vayamos a ver más adelante, y que en ese caso sí que podemos utilizar referenciado potencia. Así que es una cosa que tienes que saber, que tienes ahí, pero que tiene sus limitaciones a la hora de poderlo utilizar en el resto de funciones del reloj. Lo siguiente que tenemos es el descanso automático. Si recuerdas, en el Enduro 2 teníamos la función de descanso dentro del perfil de ultramaratón. Lo que hacíamos era, cuando llegabas a un avituallamiento, tú podías marcar dándole al botón de vuelta
digamos, ese tiempo que tú pasas dentro del avituallamiento, pues bien descansando, bien comiendo o bien pues haciendo lo que tú quieras hacer en tu avituallamiento, y que al final de la actividad tú puedas ver cuánto tiempo has estado corriendo o participando en la competición y cuánto tiempo has estado parado tomándote una cervecita en el avituallamiento o en la comida. Eso lo que cambia ahora en el Enduro 2 es que, al igual que por ejemplo puedes tener la pausa automática, pues sería el descanso automático, con la diferencia de que en la pausa automática simplemente te pausa la actividad y el descanso automático lo que hace es, como digo, separar esas dos partes de lo que es tu propia actividad o tu propia carrera. No es solo que sea la pausa automática, sino que tenemos distintas opciones en el reloj a la hora de decirle cómo queremos que se comporte. Podemos decir que sea el reloj el que decida cuándo activar este modo, o podemos definir, por ejemplo, si bajamos de 15 minutos el kilómetro, pues que active la pausa automática. Lo que pasa es que eso tiene el riesgo de que, por ejemplo, si estamos en una zona muy complicada de subida de piedras de casi escalada, evidentemente no vas a llegar a ese ritmo, entonces a lo mejor te lo toma como pausa automática. Luego, además de cómo podemos seleccionar, cómo queremos que el reloj haga la activación, podemos seleccionar también qué es lo que queremos hacer cuando active esa función, porque podemos tener dos opciones: o bien activar la pausa automática, que es lo que te he estado hablando hasta ahora, o bien pausar la actividad, que es al final lo que hace la función de autopause. ¿Cuál tiene más sentido? Pues yo creo que es más habitual en ese perfil de carrera o de competición que estamos haciendo, pues que te active la pausa automática y que te separe digamos, esas dos partes de la actividad. Lo que pasa es que a lo mejor, pues si estás haciendo un entrenamiento, eso no te interesa y con que te pause la actividad es suficiente. Otra cosa que tenemos gracias a este modo es que en el momento que está pausada la actividad y que estás, digamos, en el modo avituallamiento, es que esa parte va a tener el GPS desconectado, con lo cual vamos a evitar que se añadan metros de más porque nos estamos moviendo dentro del avituallamiento, porque simplemente el GPS está saltando de un lado a otro. Todo eso, luego que se ve en el track, lo típico, los movimientos constantes cuando estamos parados, pues todo eso se elimina igualmente. Nuevo campo de datos que está disponible, se llama NextFork. Lo que hace este campo de datos es que nos va a informar de qué distancia queda para la siguiente bifurcación o cruce de caminos. Para este campo de datos no hace falta que estemos recorriendo una ruta, no hace falta que digamos que vamos de A a B, sino que es una función automática con respecto al mapa. El reloj va a saber en qué parte del mapa estamos y sabe que vamos en una dirección, con lo cual puede decir que nuestra próxima bifurcación sea en 700 metros o en 7 kilómetros. Si estamos en un perfil urbano, pues al final te va a decir que a lo mejor cada 50 metros tenemos una bifurcación porque es un cruce de calles, pero donde es interesante esta función es precisamente en montaña o en el campo, a la hora de, sobre todo, explorar. Como digo, no hace falta que lleves una ruta cargada, pero si llegas a una bifurcación y eliges coger un camino que no conoces porque no has ido nunca, la verdad es que es bastante interesante saber cuando te metes en ese camino, si es un sendero bastante cerrado, que sepas que a lo mejor dentro de 500 metros vas a tener otra bifurcación en el que puedes elegir y ver en el plano ya detenidamente si te interesa ir por ahí o digamos que vas a llegar a una zona complicada, o si esa bifurcación a lo mejor está en 10 kilómetros y no te apetece ir hasta 10 kilómetros, vaya a ser que te tengas que volver. O a lo mejor entras en ese mismo camino que no conoces y te dice que no hay ninguna bifurcación más adelante, pues a lo mejor es la entrada a una parcela de la que no vas a poder salir. En definitiva, pues es esa posibilidad que te da y que tiene la ventaja de no necesitar una ruta cargada. Y luego dentro de lo que es la navegación tenemos un nuevo cambio, que es que cuando en este caso sí tienes una ruta cargada, ahora tenemos flechas de dirección, que te permite saber en todo momento hacia qué dirección te tienes que dirigir. Es una cosa que así en dicho pues tampoco te aporta mucho porque sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Así que si tú miras el plano en el reloj y tienes que seguir digamos al frente, pues es una cosa básica. Pero sí que puede tener su momento de utilidad, por ejemplo, si estás haciendo una ruta en la que tienes varios circuitos en los que haces, por ejemplo, un 8 y saber en el momento del cruce de la ruta si tú tienes que ir hacia un lado o hacia el otro porque ese es el camino que tienes que seguir, o es una ruta que se cruza constantemente una vez sobre la otra. Por ejemplo, si estás pasando en un momento por debajo de un puente y después vas a pasar por encima del puente, saber en todo momento diferenciar cuál es cuál de cada ruta. Hasta aquí todo lo que son las funciones. ¿Problemas que he tenido? Pues ha habido un problema que he tenido con el Enduro 2,
y es que en 2 ocasiones he tenido reseteos del reloj, que casualmente, por ejemplo, en uno de ellos he visto que, me estoy adelantando, lo que causaba es que en mitad del entrenamiento miraba la muñeca para ver pues cualquier dato de ritmo similar y me encontraba la actividad pausada. La primera vez pensé, pues a lo mejor se había activado la pausa sin querer en cualquier movimiento, porque como llevo varios relojes, cuando estoy haciendo los análisis, pues a lo mejor había tocado, no me había dado cuenta, lo que sea, se había pausado y había que volver a activar la actividad y seguir continuando. Había perdido pues 10 minutos, 5 minutos, lo que fuese en ese momento, y podía volver a seguir grabando. ¿Cuándo vi que era un reinicio y no un error por mi parte? Porque la segunda vez que me ocurrió, casualmente coincidió en girar la muñeca para ver los datos con encontrarme el mensaje en la parte superior de la pantalla de que se habían cargado los mapas. Es decir, ese mensaje que te da cuando enciendes el reloj de que va haciendo el proceso inicial y que se han cargado los mapas, que quiere decir que ha pasado el tiempo para cargar los mapas y decirte que ya está todo listo para funcionar. Entonces giro la muñeca y me encuentro el mensaje de que se han cargado los mapas y la actividad pausada. Evidentemente eso ha sido a causa de un reinicio del reloj. Yo creo que puede ser una cosa achacable a mi unidad, porque yo he estado mirando en foros de Garmin, he estado mirando en otros distintos foros del reloj, y es una cosa que no he visto comentar a nadie. Que en 2 semanas me haya ocurrido a mí 2 veces, pues la verdad es que me llama la atención de que si es un fallo de software, sería bastante más habitual de encontrar este problema. Quizás haya algún problema con mi unidad, nunca lo sabré, pero bueno, es una cosa que está ahí, que hay que comentarla, porque evidentemente tienes que saberla, y que si te ocurre a ti, pues deberías de tramitar garantía, porque es un reloj de 1.100 euros y no es algo que tenga que pasar ni en un reloj de 1.100 euros ni en un reloj de 100 euros. Y hasta aquí todas las novedades que incorpora el Enduro 2. ¿Opinión de este reloj? Pues digamos que es el tope de gama de Garmin, es decir, es lo que está más arriba del todo si nos olvidamos de los Mark, aunque los Mark es más un producto de joyería, un producto más exclusivo de lo que es la gama Fenix o la gama Enduro, así que dentro de lo que es la gama tradicional de Garmin es lo que está más arriba de todo, es el que tiene más funciones, es el que tiene más autonomía, es el que tiene los mejores materiales, es el que tiene todo. Pero claro, eso conlleva un precio asociado que son 1.100 euros, bueno, 1.099,99 céntimos, 1.100 euros. ¿Es un precio correcto? ¿No es un precio correcto? A mí me parece un precio elevado, muy elevado. Lo que pasa es que si nosotros nos vamos a mirar el Enduro 2 como parte de la gama Fenix 7, puedes decir, pues al final es un escalado, entre comillas, razonable. ¿Por qué? Porque partimos del Fenix 7X Solar básico en 899 euros. Si añadimos 100 euros, tenemos el Fenix 7X Solar Zafiro con cristal de zafiro, con más memoria y con multibanda a cambio de 100 euros. Puedes decir, bueno, pues es razonable. Y si metemos 100 euros más, pues tenemos el Enduro 2, que tiene más autonomía, que tiene una correa adicional que al precio que las vende Garmin, la verdad es que es una buena oportunidad a cambio de 100 euros, porque Garmin te va a cobrar casi eso si te compra la correa de nylon original, y al final pues estás digamos dentro de las gamas 7X diciendo pues hubo un escalón más de 100 euros y 1.100 euros, es decir, decido entre gastarme 900 y 1.100 euros, pues he hecho un poquito más y tengo un producto un poquito más exclusivo y que diga pues Enduro 2 me dedico a hacer ultra trail. ¿Qué pasa? Que si esto estoy comparando los precios de PVP, ya sabes cómo funcionan las cosas, una cosa es el PVP y otra cosa son los precios de oferta de rotación. El Fenix 7X Solar es un reloj que cuando está en oferta pues lo estamos viendo habitualmente 720 euros, 700 euros, con lo cual ya no estamos partiendo de una diferencia de 899 contra 1099, sino que partimos de 700 contra los 1100, y hay 400 euros de diferencia entre un Fenix 7X y un Enduro 2. ¿Merecen la pena las diferencias que hay de multibanda, de linterna, de autonomía, esos 400 euros? Pues sinceramente creo que no. Distinto es si lo comparamos con la versión de Zafiro. ¿Por qué? Porque la versión de Zafiro es un modelo menos, digamos, guerreado en cuanto a precio. Por ejemplo, es una versión que no tiene Amazon, con lo cual va a estar un precio más limitado y se consideraría como un top de la gama de Fenix 7X. Que no va a pasar lo mismo con el Enduro 2,
que en ese caso sí va a ser, yo creo que posible que veamos rebajas, no importantes, es decir, no se va a poner al precio del 7X, pero que sí que vamos a ver un poquito más de rotación y de bajada de precios. Y no me extrañaría nada que terminemos viendo Enduro 2 más barato que el 7X Zafiro, digamos, del modelo del que parte. Así que en definitiva, pues si estás decidiendo entre esos dos, lo que yo te diría es que si estás entre un Fenix 7X Zafiro y un Enduro 2, que pases directamente al Enduro 2. Si estás en un 7X o en un Enduro 2, que valores mucho si vas a sacar provecho de esas diferencias que tiene, sobre todo de multibanda y de autonomía. Porque, como te digo, todo lo que te he estado presentando de funciones del software, todo eso lo va a recibir el 7X, menos evidentemente el AutoSelect. ¿Por qué? Porque el 7X Solar básico no tiene multibanda. Pero tienes que valorar esas diferencias y decidir por ti mismo si eso te va a merecer la pena de la diferencia de precio que haya en cada momento. Nada más, espero que este análisis y estas 10 cosas que te he ido comentando sobre el Enduro 2 pues te hayan ayudado, te sirvan para decidir tu compra, o simplemente para conocer más cuáles son las diferencias con respecto al resto de la gama Fenix. Así que ya sabes, dale ahí abajo al botón de me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que vayan saliendo de material, de zapatillas, de relojes, de todo lo que se vaya a presentar, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.